En los últimos años, las fiestas de octubre han pasado de ser una celebración popular a un emblemático caso de corrupción y opacidad. Este fenómeno refleja una estrategia persistente de los gobiernos de derecha por privatizar los espacios culturales, de arte y entretenimiento público del Estado. La problemática trasciende lo administrativo. Se trata de un asedio al derecho ciudadano a una cultura no mercantilizada. Al ceder estos espacios al capital privado, se reemplaza la diversidad cultural por un entretenimiento descafeinado, se encarece el acceso y se crea un caldo de cultivo para contratos opacos y favoritismos. Así, lo que era un bien colectivo se convierte en un negocio que beneficia a unos pocos, desplazando la diversidad de producciones y de consumo y arrebatando el derecho fundamental del entretenimiento, el ocio y la cultura. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ruptura. Y hoy tenemos una invitada especial, personal amiga, puedo tener la fortuna de decir, y también a nuestro queridísimo compañero Carlos, que nos acompaña el día de hoy. Y estamos muy felices porque ahorita te presento, Meli, no crees que se me va a pasar. Pero en este episodio, pues planeamos hablar de algo que nos afecta a todos los tapatíos y tapatías y que este año fue emblemático por su tendencia a la privatización y a esta oscuridad que vemos como la fiesta de la corrupción. Entonces vamos a hablar de las fiestas de octubre. Nos acompaña el día de hoy nuestro queridísimo Carlos. Mucho gusto por estar aquí. No, bueno, de aquí ya una semana más, un episodio más y seguimos hablando de los negocios del partido en el poder, ¿no? Y de las corruptelas, que es como se gobierna al estilo Jalisco, ¿no? Privatizando lo público. Entonces, pues vamos viendo. Así es, y pues ¿quién más que nos acompaña que Melissa Cornejo, nuestra queridísima Meli? Un grandísimo gusto, grandísimo regreso, pero sobre todo patrimonio de esta tierra tapatía que tenemos. Y pues muchas gracias, Meli, por estar aquí. Gracias, Sofía. Carlos, el gustazo es mío. Tenía ya ganas de estar en su espacio. Veo que sacan ahí conversaciones muy interesantes y pues bueno, me va a tocar ser parte de la de esta semana. Así es, pues para quienes no sepan quién es Meli Cornejo, Meli es psicóloga, pero además de eso es una militante muy particular de nuestra tierra, pero con una trayectoria bastante sólida que se enseñó recorriendo la sierra del sur de nuestro país, llevando libros para leer en libertad, escribiendo poesía, que además ha tenido mucha experiencia en la redacción. Además de todo, baila flamenco y debo decir que baila precioso. Y también, pues, militante de las causas del pueblo y muchas otras cosas más que no nos alcanzaría el programa para mencionar, que sabemos que pues, Meli tiene una gran trayectoria, pero sobre todo que conoce también esta parte del entretenimiento y además, pues, también que toda la vida has vivido aquí en Guadalajara y que conoces también de lo que significa las fiestas de octubre, ¿no? Las fiestas de octubre. Pues sí, me ha tocado un poco ver la cultura desde dentro, desde la lógica de cómo se van repartiendo espacios muchas veces para los favoritos, los cuates, las cuotas y demás. Y yo creo que esto se encadena justo en la lógica de lo que vamos a hablar en este episodio, porque no son casos aislados y lo iremos viendo a lo largo del episodio. No es que pues este contrato, ya hay opacidad y pues van a renovar lo de las fiestas de octubre y bueno, son casos aislados. No, yo creo que se encadenan, es una lógica y pues más bien todo lo que vamos a platicar es pues el neoliberalismo, ¿no? Siendo consecuente con su lógica, con su forma de operar y pues el problema es que termina por privatizar incluso el ocio, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos privaticen todo, hasta el agua, hasta el aire, todo, pero ya el hecho de que privaticen el ocio, pues dice mucho de cómo se perciben los derechos constitucionales, como es también pues el derecho al ocio del pueblo. Sí, esa privatización, específicamente el tema del ocio, el entretenimiento, y que también nos llevan al bienestar del pueblo, es justo
parte de la conversación del día de hoy, ¿no? Pero para hablar bien de qué son las fiestas de octubre para aquellos que nos ven desde otras latitudes fuera de nuestra bella tierra jalisciense, pues bueno, las fiestas de octubre son prácticamente la fiesta patronal de Guadalajara, ¿no? Que poco a poco se ha ido borrando como una fiesta patronal y queda como este gran festejo, pero que desgraciadamente año con año hemos visto su decadencia, ¿no? Sí, las fiestas de octubre creo que son algo muy entrañable, muy emblemático de la ciudad de Guadalajara. Iniciaron por ahí de los 60, digamos, un momento previo a esa gran noche neoliberal que vivimos durante 30 y pico años. Estaba Medina Ascencio de gobernador y a mí siempre me ha tocado, cuando yo era chiquito, soy más viejo que ustedes, pero cuando yo era chiquito y pasamos por el Agua Azul, mis papás siempre decían, ahí eran las fiestas de octubre. Así, ay, ahí eran las fiestas, bien cerquita, decía yo, porque tenemos que ir a casa, ¿no? Hasta el norte de la ciudad. Y eran unas fiestas, digamos, entre árboles, la naturaleza, entre los laguitos que había en esa zona, quedaron ahí un par, la concha acústica, que también fue muy importante como un centro de espectáculos y de entretenimiento y donde se presentaban, yo fui a ver los fabulosos Cadillacs, ¿no? Esa la concha acústica, que la quisieron reactivar, por cierto, hace poco, pues esa es otra historia. Luego ya después, en los 80, por ahí el 84, se movió hacia el auditorio Benito Juárez, un auditorio que no es como lo conocemos hoy. Este auditorio lo hizo el arquitecto Julio de la Peña y para no fallarle, a los 10 años se cayó el techo por falta de mantenimiento, ¿no? Ajá. Eso no pasa en las obras públicas, ¿no? Y digamos que esa ha sido la cara que nosotros conocemos de las fiestas de octubre. Vamos desde chiquitos, nos llevan en la escuela, estaba la canica azul, estaba la casa de los espantos. Es, digamos, una feria popular donde todos tenemos recuerdos maravillosos y donde si comíamos de más hasta acabamos por ahí mando la panza, vomitando. Por aquí hubo varias anécdotas de la producción, terribles, ¿no? No, escabrosas. Pero era un lugar bastante lindo y tenía en el Auditorio Nacional, en el Auditorio Benito Juárez, con la entrada de tu boleto, tú podías entrar a ver, en los 90 vino Iron Maiden, ahí estamos todos muy chiquitos, pero venía Iron Maiden, yo ahí vi a La Maldita Vecindad, incluso en aquel momento de las bandas indie venía Salón Victoria, venía Escape, ¿no? Y era una cosa así como, ay, ¿no? Así como, y eso, bueno, eso ya quedó en el pasado, pero era, digamos, una gran fiesta popular. Hace rato les decía fuera de cámara que además fue el primer lugar donde hubo bungee en Guadalajara. Entonces te podías sentar, ¿no? Enfrente del bungee y entonces ya veías ahí cómo se lanzaba. Te cerrabas los ojos y se lanzaba la gente. Entonces definitivamente era muy barato el boleto de ingreso y una voluntad absolutamente popular, muy, muy chula. Comías burritos de moyagua, vendían cobijas, un señor con un micrófono vendía un montón de cobijas de estas que tienen el tigre y la Virgen de Guadalupe. Y bueno, para mí sí es bastante entrañable recordar ir con la escuela y también ir con los papás, ¿no? Sí, que creo que vale la pena que cuando metemos el contexto de una fiesta patronal en localidades que son más pequeñas, no una zona metropolitana, pero tal vez las comunidades fuera de la zona metropolitana, sus fiestas patronales normalmente son financiadas por las propias familias que están viviendo en esa zona, en ese territorio, ¿no? Y que obviamente tienen como esta lógica de pues tener bailes, de tener pues exposiciones de la cultura que hay en la zona, venta de comida, todo lo que es tradicional de ese territorio, ¿no? Y eso es algo de lo que también veíamos mucho en las fiestas de octubre en los años 90, 80, 70, que era, o sea, exposiciones de arte, veíamos bailes folclóricos. ¿Se acuerdan del Salón de Octubre, que era así Claro. un certamen de artistas plásticos? No, y es que justamente había como todavía una relación entre aquello que se produce en Jalisco, en la zona metropolitana, específicamente en Guadalajara, y que nos ayudaba pues a desarrollar pues las fiestas de octubre. ¿Cómo no vas a exponer a tus grandes artistas? ¿Cómo no vas a tener comida típica? O sea, y al final también se volvía en una especie de zona de negocio también para pequeños
empresarios que podían ir a vender las cobijas, podían ir a vender los dulces, podían ir a vender su comida, ¿no? Obviamente había que tener, en ese entonces no sé qué tan restrictivos eran respecto a los permisos, pero, o sea, había como toda esta lógica de que sí es un espacio cultural, ¿no? Desgraciadamente, con el paso del tiempo empieza a haber pues esta opacidad, especie de contratos a modo, de privatización, y es cuando vemos que pues también de la mano de la larga noche neoliberal pues empiezan a oscurecer este tipo de prácticas, ¿no? También es muy conocido que en las fiestas de octubre pues había varios accidentes, varios problemillas. También pues por faltas de atención a lo que había, ¿no? El decir lo que siempre hace la derecha, ¿no? El decir que no funciona para privatizarlo, porque seguramente desde lo privado lo saben administrar mejor. Pero trasladándonos un poco más hacia tiempos más contemporáneos, en el 2017 que explota el escándalo de corrupción por el patronato, también vale la pena mencionar que pues, es un escándalo de corrupción y de desfalco que al día de hoy no ha tenido consecuencias. Mi mamá le decía la fiesta del moche, en lugar de las fiestas de octubre. Ay, la fiesta del moche, ¿no? Cuando reventó el escándalo. Yo creo que puede quedar patente esta trayectoria. Es decir, cuando se crea por Medina Ascencio, depende, digamos, de turismo de estatal. Y en ese sentido existen todos los mecanismos de vigilancia, digamos, de esa época, pero es la responsabilidad clara del Estado y es la construcción de un espacio público, absolutamente público de entretenimiento para el pueblo. Luego en los 90, ¿no? Con este infame personaje que es Cosío Vidaurri, el gobernador responsable de las explosiones, entre otra serie de porquerías que hizo, del momento además de Salinas en el poder, es que se crea este patronato y se le permite tener un fideicomiso, ¿no? Y ahí es cuando se transforma en este aparatejo neoliberal que permite corruptelas, que permite moches, ¿no? A partir de una entidad que es aparentemente inocente. ¿Quién pensaría que se están cosiendo negocios y moches políticos en un sitio donde Valentín Elizalde va a venir a... No, y algo muy interesante que más allá, o sea, de por sí la figura del fideicomiso ha sido opaca y reconocida históricamente como una figura opaca, también es que el patronato se convirtió en era una OPD, un organismo público descentralizado, es decir, que prácticamente tenía la posibilidad de tomar decisiones, tener patrimonio propio y además recibir dinero del Estado, en este caso también de la Federación, ¿no? Entonces creo que aquí es donde se cosían todas las habas y que esta figura de las OPDs, los organismos públicos descentralizados, han sido fuertemente criticados en nuestra historia en estos últimos años por ser organismos públicos que no siempre han terminado de fungir con la causa con la que nace, ¿no? Y que esto ha generado problemáticas porque le quita un poco de responsabilidad a las secretarías que tienen estos presupuestos o estos encargos de ejercer derechos para la población y que pues no cumplen al 100 porque se prestan y se han prestado, lo hemos visto históricamente, en cuestiones de corrupción, escándalos de corrupción y en opacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eso pasó en el 2017 bajo Aristóteles Sandoval, que se anunció con bombo y platillo el cambio del presidente del patronato y que tiempo después este cambio no significó ningún tipo de responsabilidad ni administrativa ni penal para aquellos que formaban parte del patronato y que estuvieron al frente del patronato, ¿no? Y al día de hoy se transformó en algo más con el nuevo modelo de movimiento ciudadano, que este es uno de las propuestas de modelo que creo que son más interesantes porque nos presentan una nueva forma de corrupción y de administración del Estado para el beneficio de unos cuantos, ¿no? Y de unos pocos. Que, bueno, platicábamos, ¿no? Se convierte de OPD, se cierra el patronato y forma parte ahora de la Agencia de... Estatal de Entretenimiento del Gobierno de Jalisco, ¿no? ¿Misma agencia qué? Que nomás para que se den un quemón son los que le pagaron a los Aguilar
para que vinieran así una de las familias más odiadas en este momento, ¿no? Así de, ay, ¿por qué no me los llevo para entretener el 15 de septiembre? Y yo, Pago unos millones para que la gente les chifle y les la rechifle. programación, se ve que son sensibles a las audiencias estos muchachos. Se ve que están al momento, con los chismes del momento. Escuchando al pueblo. Así es. Y pues bueno, esto que estamos viendo, les decía, no es nuevo. Como ustedes lo comentaban, desde hace décadas se apuesta por un modelo de gobierno en Jalisco que cree que para ejercer sus funciones, ya sea en cuestión de infraestructura o dotar de servicios o lo que sea, se tiene que apostar por la adquisición de deuda, la entrega de contratos millonarios a privados o de plano pues ya entregar, primero desmantelar, primero apostar por decir esto es obsoleto, esto no sirve, pues hay que entregarlo completamente a privados. Pues hay que decir también que llevan ahí su moche, no solo es como que, ay, pues están siendo irresponsables y están dejando que lo administre un privado porque de plano no sirve. Y veíamos hace unas semanas a Lemus, al gobernador Lemus, diciendo que se iba a hacer una inversión millonaria para las fiestas de octubre. Presumía, este año las fiestas de octubre van a llegar renovadas. Y yo dije, ah, caray, pues ¿qué va a poner? Pues ¿quién va a venir? Pues ¿qué? Ay, ya, pues, va a venir a cantar. A ver, pues resulta que esa renovación se debe a una inversión millonaria, por supuesto. Este año se invirtieron 50 millones para renovar el Auditorio Benito Juárez y el próximo año se van a invertir 300 millones más. Aquí la gente diría, ¿pero qué tiene de malo que el gobierno invierta para renovar los espacios? Que ya decíamos, pues es un evento ahí como muy popular, muy cultural, es patrimonio de nuestro estado en este sentido. Es un lugar donde conviven las familias, donde los pequeños empresarios están ahí vendiendo sus cobijas, la garnacha, el taquito, el hot dog y demás. Pero el problema surge cuando vemos que se reducen los espacios culturales y el acceso al ocio que tienen las personas a precios accesibles y que pues este año lo vimos, ¿no? Todos los boletos se vendieron, o sea, no había espacios, como decíamos hace rato, podías tú antes comprar tu boleto, que ahora es más caro, podías entrar con tu boleto, el doble, y pues tenías acceso, ¿no?, a algunos conciertos y demás. Pues este año eso no existe y los precios incrementaron, los veíamos hace rato. A partir de... En el Palenque veamos boletos que oscilaban entre los 600 pesos el más barato y los 5,000 pesos en las zonas VIP. Ok. Que bueno, en el Palenque siempre se ha pagado, pero sí es cierto que aumentaron estrepitosamente los boletos y también se está pues contagiando de esta dinámica de los revendedores, ¿no? Que es de lo que platicábamos. Y creo yo, Meli, también en este sentido nos podrías aportar mucho tú, considerando que, bueno, está el modelo de las fiestas de octubre, pero también es cierto que el tema de una exposición cultural, de tener actividades culturales más allá de la música o de los juegos mecánicos, que adelante, arriba el ocio, sí, pero no hay más actividades que digamos que nos están ayudando a reforzar la cultura y además que estos gobiernos se conocen por haber beneficiado en términos de cultura y de artes a una élite muy específica, ¿no? Sí, pues es muy triste, creo que es muy triste este caso porque en Jalisco yo creo que nos gusta consumir cultura, nos gusta apostar por espacios donde ya sea, se va a presentar esto, hay un concierto, y no necesariamente de artistas internacionales y de talla guau y que tú digas, no, yo siento y lo he visto que tenemos hambre de cultura en muchos sentidos, ¿no? Entonces, el hecho de que se esté privatizando el acceso al ocio, a la cultura, que se esté apostando por este modelo, nos lleva a pensar irremediablemente que esto es un intento de mercantilizar la cultura, favoreciendo empresas privadas y la exclusión social. Se escucha drástico, sí, pero lo es, ¿no? Porque no todos tenemos ingresos que nos permitan pagar boletos para un concierto que ahora ya de verdad son exagerados. Por estar en Gallola ya pagas 2,000 pesos. Imagínate por disfrutarlo ahí abajo, pues lo que te va a costar, ¿no?
Y esto, pues hay que decirlo que entra en conflicto con un derecho constitucional, que es el derecho al ocio. Y también nos habla de cómo se percibe la cultura en este tipo de gobiernos, desde el panismo, el priismo, ahora el emesismo, que yo creo que, como tú decías, hacen cosas muy similares, hacen lo mismo, pero ahora lo etiquetan de buenondismo, ¿no? Nos están despojando de espacios accesibles, culturales y demás, y encima tenemos que decir, ay, pues qué bonito se ve. Nos quitaron esto, pero nos dieron esto otro, que es un recorrido con lucecitas, caro o pues que simplemente no aporta gran cosa, y tenemos que dar las gracias. Claro. Entonces, pues es esta misma lógica de quitarnos, irnos desplazando, ir excluyendo a la gente, pues como lo vemos, las calles, el transporte, mil otros derechos que tenemos y ahora lo están trasladando también a la cultura, también al ocio y pues están violentando este derecho constitucional. Por supuesto. Sí, y algo muy interesante es que la apuesta por las fiestas de octubre se nota en una total decadencia, aunque estén invirtiendo 350 millones de pesos a lo largo de 2 años, que yo pensé que iban a traer a BTS después de su estancia en el ejército o algo, pero pues no fue el caso. Pero sí creo que nos habla de un modelo que está transmutando a otra forma de privatización, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, con el modelo de Navidalia, Calaverandia, que también se dan en el marco de ciertas festividades, Calaverandia también en la festividad de el Día de los Muertos, y que buscan, pues, financiar a través del gobierno estas formas de entretenimiento que no son gratuitas, no son accesibles y tampoco promueven la producción artística en nuestro estado o en nuestro municipio, ¿no? Que creo que esa es una cuestión interesantísima, ¿no? Como el modelo de Navidalia y de Calaverandia tiene una mayor apuesta del de Guadalajara con Luz y otros más, que tienen una apuesta muy privativa para su acceso a las artes, ¿no? O sea, el año pasado, si no me equivoco, el boleto de Navidalia costaba 500 pesos, ¿no? Pero recibe una inversión de millones de Guadalajara. Sí, es decir, yo veo, digamos, dos caras. Por un lado, desde luego, el tema del arrebato de lo que es el ocio, la cultura y el entretenimiento, ¿no? Que me parece que además si los separamos, podemos caer en sitios muy clasistas, ¿no? O sea, si siempre vienen fuertemente de la mano, eso posibilita que además el dinero público circule con mayor facilidad, porque si a cultura se le ocurre poner dinero en las fiestas de octubre, no hay ningún impedimento, y lo cual a mí en realidad me parece correcto, pero está por un lado esta digamos, privatización que más será, se dice que será la guerra cultural del siglo XXI, como grandes transnacionales tomarán la cultura, la privatizarán y la venderán a las audiencias, siendo que en la mayoría de estados hemos reconocido que la cultura, el entretenimiento y el ocio debe ser garantizado por el Estado a niveles constitucionales. Es decir, esto está en el cuarto constitucional. Hay un montón de cosas. Pues en ese artículo echan todo. Léalo. Sí, en ese artículo echan un montón de cosas. Pero bueno, está ahí, ¿no? Y tenemos esa parte. Pero por la otra es la nobleza que tiene, digamos, el concepto de cultura, de tal manera que podemos ahí mover dinero y luego, pues, robárselo, ¿no? O sea, como... Es decir, tenemos, por ejemplo, el caso del Museo Happy, que se inauguró el año pasado, también en tiempos electorales, como pasó en 2017 con las fiestas de octubre. 800 millones de pesos que reconoció el gobierno de Alfaro. ¿Quién sabe dónde quedaron? ¿Quién sabe qué les pasó? El museo terminó más tarde. Y hoy en día el museo opera a medio gas, no tiene las visitas suficientes, pero, o sea, con 800 millones de pesos podríamos darle certeza a toda la comunidad artística, de entretenimiento y de ocio del estado de Jalisco, ¿no? En un panorama tan precarizado. Y es el caso, por ejemplo, en Fiestas de Octubre en 2017, lo que sucedió fueron 80 millones de pesos, un poquito menos, ¿no? Que operó Fernando Favela, ¿no? Que también, ahí sí, quién sabe dónde quedaron. La auditoría estatal
lo señaló, y la sucesora, ya con el gobierno de Alfaro, no hizo el papeleo necesario para continuar junto a la Contraloría el proceso, un proceso que debió haber acabado en denuncias penales, con un Alfaro diciendo vamos a llegar hasta donde tope, ¿no? Al estilo de MC, bravucones en la palabra, en la declaración, con su agencia y su consultora de medios favorita, y ya en las acciones y medidas políticas, la ausencia total, ¿no? Eso sí, el caso de las villas panamericanas es un modo de gobierno absolutamente simulado. Entonces, pero en ese momento se codificaba así, o sea, para el 2017 lo que haces es usar una instancia como las fiestas de octubre con el fideicomiso, que es una forma muy opaca, aunque esté obligado a transparentar, en realidad es fuertemente opaca, para que no saque el dinero. Pero hoy en día, con el modelo Calaverandia, con el modelo Navidalia, lo que se hace es usar a una empresa favorita de los gobiernos, en este caso Altea Corp, ¿no? Que son quienes organizan estas cosas, se les asigna el presupuesto, ¿no? Y ya. Con esto incentivamos la cultura, quién sabe cómo cobran. se mueve, cobran. Eso es el problema. Y todavía, en el sexenio de Alfaro, se les iba a dar el Parque Metropolitano, que es un espacio público, iban a usar espacio público para hacer capital privado, lo cual además es corrupción a todas luces, ¿no? O sea, es la definición de corrupción. Entonces, eso nos habla de un modelo no solo de privatización de lo público como cultura, sino de un espacio que con mucha facilidad se presta a la corrupción y al robo del dinero público. O sea, uno lo va viendo en Jalisco ya como usos y costumbres, o sea, ya parece una práctica, ¿no? Que sea a través de la cultura, ¿no? Que podemos ir directo por el moche, ¿no? Sí, fíjate que, mira, Aristóteles era muy conocido por haber beneficiado a una élite de artistas, ¿no? Tener ahí su petit comité de artistas que estaban en la Secretaría de Cultura, los tenía beneficiados, contentos, y eran quienes producían todo lo que tenía que ver con cultura, con artes en la zona metropolitana específicamente y en el estado, ¿no? Sin embargo, cuando llega el gobierno de Movimiento Ciudadano con estas también aras de decir aquí va a cambiar todo, pues vemos que esa élite simplemente transmuta a una élite diferente, pero además una élite más reducida, y que este es el otro elemento que decías tú, Carlos, ¿no? Es una élite que busca hacer negocio, ¿no? A costa de lo público. Creo yo también hay una cuestión muy interesante de cómo hay estos dos modelos que explicabas, que sí es cierto, ¿no? Navidalia, Calaverandia, GDL Luz y todo tienen un modelo de operación que es simplemente el otorgar recursos públicos a empresas privadas para generar bienes o servicios públicos, y que al final le están cobrando a la gente también a pesar de que reciben dinero público. O sea, no veo ahí cómo es que está haciendo eso accesible o que está garantizando realmente aquello que busca cuidar, ¿no? Y luego está el otro modelo que es un poco heredado también de tiempos anteriores, de gobiernos priistas y panistas, y que es esto de cómo lo transmutan, ¿no? También a hacerlo, desaparece en la OPD, pero se convierte ahora parte de la agencia, y que también a través de ella vemos un desvío de recursos o una inversión que no está teniendo eco en la población, ¿no? Este año simplemente pues veíamos estos 50 millones de pesos donde están invertidos en la pésima organización. No tenemos más que las actividades de juegos mecánicos y pues sí, venta de algunas garnachas, algunos chunches y todo. Pero, y los conciertos, ¿no? Que los conciertos fueron fuertemente criticados por su falta de organización y también por la fuerte presencia de los revendedores, ¿no? Que parte también de esta pareciera decadencia también de la industria privada para demostrarnos o para hacer eficiente el entretenimiento, ¿no? Que, o sea, ha estado pasando en todo el país, desde los entes privados, pero que ahora vemos que también al estarle delegando esta responsabilidad desde lo público a los entes privados, estamos viendo que esto no garantiza que los servicios sean mejores, ¿no? El caso es Fiestas de Octubre este año, pero también tenemos casos en lo privado que nos demuestran que no hay una gestión adecuada de arte y cultura, ¿no? Tenemos la cultura de cóctel,
que es absolutamente elitista. Claro. Tenemos los festivales estos públicos que organiza el gobierno, que si bien ya no cobran la entrada en algunos, yo nomás vengo a sembrar la insidia. No traigo los datos ahorita, pero los invito ahí en casita a que se metan a Transparencia y revisen. En estos festivales que organizan ahí en la Plaza Central, en el primer cuadro de la ciudad, que ahora están remodelando con una inversión de 450 millones de pesos por ahora, para 3 partidos. Fíjense ahí, no sé, 50, estoy inventando, pero revisen. 50 litros de atole, 200,000 pesos. Pues, ¿qué trae el atole? Y luego 10 tamales, 45,000. Pues, ¿qué trae el tamal? Y así van inflando las cifras. Entonces, incluso aunque no estén privatizando ciertos espacios, porque luego habrá quien diga, pero no todo es privatizado. Bueno, pues, pero está tremendamente inflado, ¿no? Y también tenemos la cultura o el ocio como premio de consolación. Vemos ahora los 3 partidos que va a haber aquí en México, por lo que se está derrochando dinero de una forma grosera. Y vemos también que obviamente los precios son inaccesibles para la gente, ¿no? O sea, yo por lo menos hablo a título personal, yo no podría ir a un partido de los que vamos a tener aquí próximamente, pero para que no digan que es nomás para 3 partidos, va a haber conciertos gratuitos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo los organizan, vamos a ver también los contratos que reparten por ahí, porque, ok, si bien van a ser gratuitos en el sentido de que no vamos a pagar nosotros con dinero de nuestra bolsita, pues le va a costar al pueblo de Jalisco en qué van a repartir por acá, qué moche, qué Que va a además pasar. no te costarán en el momento, pero que los zapatillos lo pagamos, pues es un hecho. Nuestros impuestos están designados ahí, ¿no? O sea, no es como que Guadalajara no tenga elementos de recaudación, ¿no? Y que además también recibe dinero de la federación, ¿no? Creo esto que mencionas es muy, muy interesante y además también nos posiciona ante la industria del entretenimiento privado. Se ha demostrado en una época de decadencia con altos cobros y que no han garantizado ningún tipo de mecanismo para que las audiencias, el consumidor tenga servicios de calidad, ¿no? Y que hemos visto también que en esta lógica se han visto evadidas las capacidades del Estado para regularlas, ¿no? Y que esto también nos da bastantes alertas, ¿no? ¿Cómo es que podemos ceder un derecho, que es el derecho al ocio, el derecho al entretenimiento, en el gobierno municipal a un ente privado que no estamos viendo que garantice ni la accesibilidad ni un servicio de calidad y que además, pues, ¿quién va a gestionar estos conciertos? ¿Quién gestionó los conciertos en las fiestas de octubre? ¿Quién se encargó de la organización? ¿Por qué quienes estaban encargados no garantizaron una organización adecuada? ¿Y por qué es que también en esta lógica de revendedores vemos que se reproduce en todo acto de entretenimiento, ¿no? Y que además, pues actualmente es una plaga, ¿no? Es la lógica del neoliberalismo, ¿no? Entregarlo todo a los privados y reducir al mínimo el papel del Estado. Y habrá quien diga, ¿y por qué el mismo Estado querría reducir su papel? Decía nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mi viejito santo, saludos en Palenque. Hasta donde esté. Un besote hasta allá. Que lo que no suena lógico, suena metálico. Ahí Es está correcto. la respuesta. Yo creo que a mí, les digo, es la tercera vez que lo digo hoy, soy más viejito, pero por ejemplo, hay algo que me pasó, primero es darme cuenta del monopolio, la poca incidencia de Profeco que hay en eso, del monopolio OCESA Ticketmaster, ¿no? Cuando yo decía, bueno, ahí debería incidir en algo, ¿no? Debería regularse esto, porque a mí me pasaba, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues soy un gran fan del espectáculo, entonces hace unos años fui a ver a Ricardo Montaner. Ahora, Un gran espectáculo en este foro público llamado Telmex, publiquísimo, y estando ahí, yo recuerdo que el boleto me habrá costado
Los boletos, ¿se acuerdan que antes te Sí. podías ir a Gallola con Sí, 200 200 pesos. pesos, 300 De ese pesos? entonces también. ¿De qué? De Sí, ese sí, sí. entonces. Digamos, hay inflación y todo Claro, esto. claro. Y cuando regresa a Montaner, y como que el mundo ha cambiado, como que yo no me doy cuenta, y los boletos de Gallola cuestan 2,000 pesos. Brutal. Claro. O sea, no pude ir a ver a Mónica Naranjo, porque los boletos estaban agotados, eran unos precios descomunales, y la reventa, tú te acercas y está el señor de le falta, le sobra, le falta, le sobra, le falta, le sobra, le falta, y es como, y dije, yo ya no entiendo este mundo. O sea, dije, tengo que, si me quiero llevar a mi mamá a ver el concierto de Mijares y de Manuel, ¿no? Tengo que desembolsar ahí la. Y yo no recuerdo, me dirán ustedes, ese, digamos, sobreprecio que hoy no encuentra un tope ni estatal ni si creemos en esa ficción llamada libre mercado, pues tampoco cumple con las reglas del libre mercado, ¿no? Entonces, ya para mí era como, bueno, este es el entretenimiento que tengo, que a mí me interesa, ¿no? O sea, en contrapunto, si ustedes quieren, con otras cosas más culturetas. Y no puedo, o sea, no hay. ¿Quién regula esto? ¿Por qué puede existir un ente devorador de estas cosas que no? Y además, lo que también me parecía extraño era como no era un tema que se politizara, era como si el espectáculo, como si el entretenimiento no se politiza, pero incluso hay actores ahí dentro que inciden en la política, ¿no? O sea, y para mí era como, órale, o sea, no estoy comprendiendo qué está pasando con este duopolio, con este monopolio, ¿no? Pero lo que es un hecho es que hoy en día se ha vuelto muy caro poder asistir a cualquier tipo de espectáculo, ¿no? A cualquier tipo de ejecución escénica que a ustedes se les ocurra, y que la Profeco, pues, tengo más dientes yo creo, ¿no? Para esas cosas. Sí, y es curioso porque, o sea, al día de hoy no nos faltan ejemplos para hablar de faltas de responsabilidad, de dinámicas de monopolio, donde está ¿cómo se llama? La Comisión Reguladora de la Competencia, que eso también Por era. suerte ya desapareció. Lo bueno que ya no está, porque nomás no regulaba nada, Así como ¿verdad? que digas qué tanto regulaba. Pues no, ¿no? Y creo que esto, tenemos este festival que hubo 3 compañeros periodistas que resultaron, que fueron asesinados por un Sí, que mal murieron por una funcionamiento, negligencia. una negligencia, ¿no? Esta lógica de no ser ni siquiera responsables ante aquello que son responsables. Y estos son los ejemplos que tenemos en lo privado, ¿no? En la falta de gestión y de responsabilidad que hay, ¿no? Que sí es muy importante hablar de ello porque no hay entes reguladores, es cierto, y que también las alternativas son pocas. En Jalisco antes teníamos una producción teatral que sabíamos que había, no sé, estaba el Café Rojo, Rojo Café, que tenía producciones muy ahí de estudiantes, de todo, que eran gratuitas o pagabas nada más tu café, que veías que en el exconvento del Carmen se hacían obras cada fin de semana, que de repente en algún otro teatro o hasta en un parque público tenían la capacidad de poder poner en escena una obra, ¿no? Y ahora vemos que está reducido esto, las presentaciones no existen ya, estos espacios han sido ahora sí que devorados por la lógica privada. Y además, no solamente hablamos del teatro, hablamos también del baile, Meli, que lo conoces perfectamente, hablamos también de la pintura, hablamos también de la escultura y prácticamente todo lo que tiene el tema del arte del cine. No vemos espacios que sean ni pues cosechados por el gobierno, por el Estado, pero tampoco son cuidados por el propio Estado. Más bien, justamente buscan el desplazamiento de aquello que fuera auténtico y gestionado por el pueblo para, pues, desaparecerlo, ¿no? Y justamente incentivar más bien lo privado y las producciones grandísimas que tienden a dejar dividendos más significativos, pero sobre todo que son dividendos que no van para pequeños productores, para pequeños artistas o aquellos artistas que están en la construcción de sus carreras, ¿no? Que creo que eso es lo más interesante y triste del caso también, ¿no? Sí, totalmente.
hablabas hace ratito también, quería retomar justo, qué oportuno. El tema de la producción cultural lo veo pues muy sofocado, muy ahogado, porque como tú dices, pues los recursos suelen ir a la gente que está ahí cerquita del poder o que les resulta simpática, que no los cuestiona. Y es muy triste porque nos habla entonces de la necesidad como artista de pensar, y yo lo llegué a pensar, claro que no lo iba a hacer, pero llega este pensamiento invariablemente de decir, entonces, si yo quiero tener contratos, si quiero tener chamba y dedicarme a ser artista, a ser bailarina, a ser escritora, tengo que optar por ser una versión deslactosada de mí misma. Claro. ¿Sabes? No atacar, no cuestionar o cuestionar en corto, saber qué decir y qué no. Y eso es muy triste porque pues toda la cultura debería de ser política. Para mí todo es político. Y pues ya me voy a poner más roja, ¿verdad? Pero ya estaban esperando el momento. Pero también hablamos ya no solo de la producción, sino del consumo de la cultura. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿por qué no leemos más? ¿A cuánto está el libro? Híjole, ¿a cuánto está el libro? ¿A En qué 2023 hora? el precio promedio, según Buscan, era de 350 pesos. Ay, no Y más. si eso lo contrastas con el ingreso promedio del mexicano, se vuelve bastante complicado, ¿no? Creyendo que además el acceso al libro está enfocado en su compra directa, que esto también es otro tema importante, ¿no? O sea, que sin tomar en cuenta que además hay una infraestructura que debe garantizar públicamente bibliotecas, editoriales estatales, ¿no? Que hoy están de boca en boca, las editoriales estatales o paraestatales, ¿no? Y es un tema importante. Sí, y pues también otra cosa, siguiendo con esto que apuntas, que se me hace muy interesante, muy fuerte, ¿a qué hora puede leer la gente? ¿No? O sea, que quien lee, sí, claro, claro. Pero yo creo que la apuesta no tanto es de promover la lectura de, ay, lean, y el libro como algo sagrado, intocable. Como la campaña de Gandhi, ¿no? Sí, no, horrible, es Cada vez horrible, más porque además clasista. pones la culpa en la gente. O sea, tengo que trabajar 8 horas al día dentro de la oficina, más ponle otras 3 fuera, más los 3 del traslado, más cocinar, más limpiar el patio de mi perrita, darle una barrida. ¿A qué hora me queda tiempo para leer en calma? Porque además tienes que leer en un espacio astérico, con las manos limpias, sin rayar tu libro, sin mancharlo de café, ¿saben? Están como esta concepción casi divina del consumo, por lo menos en lo literario, ¿no? Y pues también hablando de otro tipo de cultura, otras artes, pues también está como muy idealizado. Y yo creo que también desde acá, si bien pues nos queda criticar, apuntar, evidenciar y señalar lo que hacen allá, las grandes empresas, los contratos y demás, desde acá yo creo que nos queda pues bajar del pedestal lo cultural también, ¿no? Claro. Y decir, bueno, pues hoy tengo chance de leer una página y ya llené mi libro de chorizo porque andaba comiéndome un lonche, pero bueno, o ya se me dobló en el camión. Y es eso, o sea, desde acá nos queda buscar espacios tanto para producir cultura como para consumirla. Y es la trinchera en la que nos vamos a tener que refugiar un rato más a nivel estatal, por lo menos. Sí, y es triste, ¿no? Porque también hablamos de, tú lo decías perfectamente, Meli, ¿no? ¿En qué momento, no? En un momento en el que estos tiempos neoliberales tenemos nuestra jornada laboral, nuestra jornada doble, nuestros traslados que cada día se hacen más insostenibles, más aparte de esta exigencia constante de salud, más aparte de nuestras 8 horas de sueño, porque si no, ¿cómo vas a existir, verdad? Que ya van en 3. Sí, no, pero además todavía se mete esta otra exigencia, ¿no? Que está la de el consumo de entretenimiento, que sea un entretenimiento no tecnológico, nada de teléfonos, porque lo que se consume a través de teléfonos también está, pues, descatalogado, ¿no? Pero también, o sea, hay otra cosa, o sea, otros elementos, ¿no? De tener esta también lógica un poco clasista, ¿no? De accesibilidad, ¿no? ¿Quién puede tener acceso a
digamos, una plataforma que tiene cine de arte o cine de nicho, diría yo. ¿Quién tiene capacidad para comprar eso, ¿no? ¿Quién tiene capacidad para financiarlo? ¿Quién tiene la capacidad de poder acceder a la cantidad de libros que serían posibles leer? ¿Quién tiene la capacidad para poder escuchar toda la cantidad de música que nos gustaría escuchar, ¿no? Y que no vaya a ser reggaetón, porque entonces también eso está muy mal, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad para comprar boletos para ir a obras teatrales, para ir a conciertos, o sea, cada vez estos espacios y este consumo del entretenimiento y de las artes se ve más reducido, y creo yo también en este sentido una de las afectaciones que me parecen más tristes es que Guadalajara, Jalisco, siendo capital de la cultura históricamente en nuestro país, ha tenido estos malos gobiernos y estos malos manejos que han afectado también la producción que es de nuestro estado. No veo yo desde hace muchos años que se incentive y se empuje a nuestros artistas que salen, no sé, de la Escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara. ¿Quiénes son los que están siendo patrocinados por la propia universidad, las becas de los bancos o las becas incluso del gobierno del estado? Son aquellos que son afines, ya lo decías tú, al tema político, pero también a no hacer crítica política a través del arte. Y que creo yo, en muchos otros espacios no vemos que se esté incentivando a los artistas, porque también hay que decirlo, pues los artistas, lo ideal para un artista es vivir de su arte. Y eso no es en este momento actual, en estos tiempos, una posibilidad. Es muy raro aquel que tiene la capacidad de ser un artista de tiempo completo, ¿no? Sí, no, es una utopía totalmente porque, pues bueno, ya vamos a hablar de otros temas como el acceso a la vivienda, que es súper limitado, las rentas, la comida, todo. Es imposible, es imposible. Y si no te dedicas de tiempo completo, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿A qué hora voy a tener yo cabeza de producir arte? O sea, ¿qué no? No te da la vida. O te dedicas o no. Si quiero ir a las fiestas de octubre a ver a Belinda, me van a cobrar. Sí. Sí, este año solo pudiste ir a ver a Mijares, a Grupo Frontera y a... Bueno, pero, o sea, el tema es que sea el único, o sea, tener pocos artistas que tienen acceso, o sea, que son renombrados, por así decirlo, o que sean reconocidos por un público mayoritario, pues son pocos, ¿no? O sea, nombrar solamente 2, 3 artistas que consideras que son relevantes para la población tapatía, pues me parece muy pobre también, ¿no? Si además me estás elevando el costo del boleto. Como que siempre ha sido es bastante complejo el tema de la programación. O sea, esto que es programar una serie de eventos que van de lo cultural al entretenimiento, al ocio, lo que en las últimas épocas hemos llamado la curaduría, la programación de un ciclo de cine, ¿no? Que además los programadores llegaron a ser míticos. Hay un ejercicio político en la programación, es decir, la serie de creadores o creadoras o de artistas o de películas o que yo voy a colocar es un mensaje no solo estético, no solo es una postura estética, sino es también al mismo tiempo política, ¿no? Entonces siempre nos va a costar trabajo encontrar ese equilibrio entre los que van a venir a Grupo Frontera, que además ellos explotaron su carrera a partir de que salieron de La Mañanera, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena, digamos, en algún momento sí que invoquen grandes audiencias, y qué tanto debemos apoyar también una producción más diversa que no apela a las grandes audiencias, pero que necesita sobrevivir porque representa una diversidad cultural clave del Estado? Yo creo que si hablando de la ejecución del campo ya propiamente cultural, sí hay una serie de fuerzas distintas y diversas, todavía muy inmersas en un sistema neoliberal, claro, de apoyo a la cultura. Es decir, si pensamos
tan solamente que es una, en realidad es un programa federal, pero en lo que era el FONCA, que por cierto era un fideicomiso, pues era un programa que había lanzado Miguel de la Madrid Salinas de Gortari, que no produce derechos laborales en los artistas, que produce atomización y competencia entre ellos, ¿no? Es decir, qué bueno que existan, no lo queremos desaparecer, pero lo que necesitamos es derechos laborales para los creadores, ingresos dignos, ¿no? No incentiva y además a través de estrategias que no permite que se generen gremios, que no permite solidaridades gremiales, ¿no? Y en Jalisco hay varias fuerzas que ponen, pero son migajas en realidad, ¿no? O sea, son migajas que nos disputamos, que no nos van a dar una calidad de vida, que continuamos en un sitio precario, pero que a la par, cuando tú ves cuánto se le adjudica a GD Luz o a Happy, dices, oye, o sea, necesitamos que este dinero, que este presupuesto público se use para la infraestructura pública, para que genere una vida digna para creadores y creadoras, ¿no? Exacto. O sea, eso es lo que al final del día dices, GDL Luz podría organizarse con muchos de los actores locales, sin problema, ¿no? Sí hay que centralizar alguna parte de la operación de la logística, pero hay que inmiscuirlos a ellos. Y al mismo tiempo le ofreces a las grandes audiencias una cosa chula, pues, ¿no? Entonces, las fiestas de octubre deberían estar atravesadas por esas dos cosas, una idea pública de la cultura, una idea de apoyo a creadores y creadoras y pensar en las grandes audiencias de todas maneras. Y que son cosas que solo puede garantizar el Estado, porque la visión privada de una empresa jamás procuraría incentivar ambas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es redituable en términos de empresariales, ¿no? De compra-venta, demanda. Sí, ¿no? No, por eso la peña Cuitacali tronó, las peñas eran cuando las épocas de gloria de la trova. que hoy día, por favor, no me pongan. Dicen que más ayuda el que no es trova. Pero bueno, pero era un gran momento de los espacios independientes culturales que hoy tampoco pueden sobrevivir, mucho menos ante el alza de rentas y de alquileres que se han visto desplazados, porque no es un modelo, como dices, redituable frente a las exigencias de este mercado voraz y este capitalismo salvaje. Pues yo creo que el tiempo, siempre lo digo, es aliado y es enemigo, entonces podemos ir cerrando con una participación de cada uno de nosotros para concluir a partir de lo que significan las fiestas de octubre en tanto ocio, cultura, entretenimiento, y cómo existe esta tendencia global, al menos en Occidente, de la privatización no solo de lo público, sino de la cultura y del entretenimiento, ¿no? Es decir, esto ya no es un derecho, sino que es una fuente de ingreso fuerte para ciertos oligopolios. Sí, que también decir que no todo está perdido. Hemos visto grandes conciertos gratuitos. Por ejemplo, este año tuvimos a Calle 13 en el Zócalo de la Ciudad de México. Hemos tenido a Rosalía, a Silvio Rodríguez, a Roger Waters. Fueron los que más llenaron el Zócalo. El Zócalo contra todo pronóstico. Claro, es que es intergeneracional, ¿no? Tiene mucho que ver. Pero este tipo de ejemplos nos demuestran que hay una posibilidad de hacer eventos gratuitos y masivos que llamen y que también busquen la posibilidad de entretener a varios, pero también que hay otros ejemplos, ¿no? Como las fiestas de cada delegación que se realizan también, los festivales que se hacen en cada delegación. Creo yo que estos elementos nos demuestran que es posible, pero que la voluntad política es lo que determina que aquello que vemos pueda realizarse. Sí, pues yo coincido. Es esperanzador ver lo que sucede en Ciudad de México. Y pues invariablemente terminamos teniendo esta visión, dicen en redes, chilangocentrista, pero es que lo están haciendo muy bien. Están permitiendo que se acceda al ocio, a la cultura de esta forma. Y luego yo veo que critican, es que están invirtiendo mucho en eso, habiendo tantas necesidades. Pues sí, pero se justifica de otra manera, ¿no? Deja una derrama económica, turismo y demás. Y pues bueno, en suma, nos toca resistir desde nuestra trinchera, produciendo como podamos, consumiendo como podamos. Si andan por ahí vendiendo en los camiones sus revistitas hechas a mano engrapadas, yo se las voy a comprar. Si escriben en blogcitos, yo los voy a leer, porque es lo que nos queda mientras logremos cambiar la situación y la realidad material
de los jaliscienses. Correcto. Sí, yo lanzo un bonito deseo. Ojalá las fiestas de octubre no sigan caminando a ese modelo privado ineficiente, terrible, ¿no? Porque era un sitio bastante entrañable para los tapatíos y las tapatías, con una lógica pública y popular indispensable en una sociedad tan clasista como la de aquí de mi tierra. Y creo que además vale la pena continuar señalando que lo público debe seguir siendo público, que no podemos simplemente prestar, regalar el uso del parque metropolitano, como era el caso de Calaverandia, para que un pequeño grupo de personas se metan a la bolsa un montón de dinero, ¿no? Es decir, debemos respetar el espacio público, debemos regularlo y debemos exigir que esos sitios continúen bajo una lógica pública, impedirle a esta forma de gobierno al estilo Jalisco, ¿no? Que continúe en ese camino de la privatización de derechos que ya estaban en nuestra vida, pues, ¿no? Entonces creo que nos queda esa tarea pendiente en Jalisco. Hay conciertos públicos aquí. Yo me acuerdo que fui a ver a Yuri. Me encanta. La primera vez que la La vi. Yuri la menos. Y pobre, que tiene sus temas, pero es una gran cantante. Y bueno, ahora que vinieron o sea, el tema es que cómo traes a los Aguilar. O sea, es que es como, si ya vas a Tendremos un invertir en capítulo lo para público, hablar de ¿por ese- qué de ese te escándalo? traes Me invitan. Es un Claro. exhorto al gobierno de Jalisco, por favor, atínenle. No, y además de que son súper clasistas y estuvieron en una presentación ahí diciendo que solo los mexicanos legales estaba bien que estuvieran por allá en Estados Unidos, como sí. Siempre pasa, ¿no? Siempre tienes a Antonio Aguilar, que es un ¿no? Es un tremendo artista. Señor. Y al hijo, ¿no? Tienes a Arnaldo Córdoba y al hijo que es tremendo. No. Ay, Los los juniors. nietos, Los juniors no se puede con los juniors. Oye, no, que Pero no, creo que que esa es la vamos. tarea pendiente. Evitar politizar el espacio del ocio y evitar que lo público se vuelva privado. Creo que eso es con lo que yo me quedo de nuestro pendiente con las fiestas de octubre. Sí, que las fiestas de octubre son solo un síntoma de aquello que estamos viviendo en todo Jalisco, que es la privatización de cada uno de nuestros derechos y que politicemos nuestro derecho y nuestra necesidad de ocio, de entretenimiento, que también es un derecho y que todo el pueblo debe de tener acceso a ello. Pues bueno, con esto cerramos este episodio del día de hoy en Ruptura, agradeciéndoles a todos. Muchísimas gracias, Meli, por estar aquí con nosotros. Carlos, a nuestra bello equipo de producción, que les agradecemos. Y pues bueno, estaremos en contacto con ustedes a través de redes sociales. No se olviden de seguirnos, darnos likes, suscribirse. Y ahí nos dejan en comentarios qué les parece este tema y si quieren que hablemos de algo más.